Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy martes 21 de mayo del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crosland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y también de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que como empresa B está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Ok, vamos con las noticias del frente político. Después del allanamiento en su casa, en el que encontraron más de 20 armas, como 17.000 soles en efectivo y constancias por transferencias al extranjero hasta por $150.000, se conoció pues que el fiscal o exfiscal, Mateo Castañeda, ya no será el abogado de la presidenta Dina Boluarte, ni tampoco de su hermano Nicanor Boluarte. No solo eso, sino que el estudio Castañeda y Menacho también ha dejado la defensa legal del exministro Carlos Morán por, entre comillas, manifiesta incompatibilidad. Esto era previsible, digamos, porque Morán ha sido el que denunció públicamente a Castañeda por intentar presionar al coronel Harvey Colchado para que dejara caer la investigación contra el hermano de la presidenta Nicanor Boluarte. Como les conté ayer, tanto Castañeda como el hermano de la presidenta obtuvieron un fallo favorable el viernes pasado que ordenó liberarlos luego de que pasaran cerca de una semana encarcelados por un mandato de prisión preliminar que el equipo especial de fiscales que investiga la corrupción en el poder, EFICOP, había logrado que apruebe pues, un juez en primera instancia, medida que, como les menciono, después fue revocada por no haberse sustentado adecuadamente el riesgo de fuga o de obstaculización a la justicia. Pero más allá de este fallo favorable, la situación de Castañeda es muy complicada, ahora más con todos estos pues, hallazgos en su casa y oficina, de armas, dinero y demás, que se han hecho conocidos. De ahí que su estudio haya señalado en un comunicado que se aparta de la defensa legal de la presidenta, abro comillas, con el objeto de no perjudicar a la institución presidencial, cierro comillas. ¿Quién defenderá ahora a la presidenta y a su hermano? Pronto nos enteraremos, no vaya a acabar ella pues como su antecesor Pedro Castillo, quien ya lleva como una veintena de abogados. Siguiendo con la presidenta Boluarte, luego del revuelo causado tras conocerse que había condecorado ella a uno de los jueces, Gino Yangali, que va a haber una casación relacionada con el caso en el que Boluarte pide cientos de miles de dólares de indemnización a su ex empleador Reniec. El juez objeto de este cuestionamiento, Yangali, salió a decir que va a inhibirse cuando este caso llegue a la cuarta sala constitucional transitoria que él integra, aunque todavía no tiene fecha de vista de la causa, que es pues lenguaje abogadil para decir que aún no está programado el caso para ser evaluado. Fíjense aquí en el siguiente detalle. Yangali probablemente se ha visto presionado a inhibirse por el escándalo que ha suscitado pues esta condecoración por parte de la presidenta, pero el que decida inhibirse, es decir, excluirse de ver este caso en particular y pedir que lo reemplacen, es justamente la demostración de que recibir una condecoración de la presidenta sí le genera un conflicto de interés, pues de otro modo diría que no ha hecho nada malo y que no tiene por qué inhibirse. Sobre esto he visto a varios jueces buscando excusar pues, este tipo de situaciones, diciendo que quien condecora es el Estado peruano y no la presidenta específicamente. Pero esa es una racionalización bien forzada, porque en el caso de Yangali y del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, literalmente acaban de recibir la condecoración en una ceremonia encabezada por la propia presidenta. Aquí, como les decía ayer, algunos jueces les gana pues el ego y están dispuestos a dejar pasar estos conflictos de interés porque sienten que merecen esas condecoraciones. Y de repente sí, pero no es conveniente por razones éticas recibir un premio de una autoridad política que está siendo investigada por casos serios y sobre los cuales esos jueces van a tener que resolver. Otra defensa cerrada que he escuchado ayer es la de la congresista Flor Pablo en RPP, tratando de explicar ella que, en su opinión, no ha hecho nada de malo en aprovechar los viajes de la semana de representación para participar en actividades vinculadas a su nuevo partido. Creo que lo que ella obvia en su análisis, y lo explicaba yo en el podcast de ayer, es que sí hay un asunto relevante aquí y es que ella fue elegida congresista por un partido y ahora está creando y haciendo proselitismo para otro. Ella puede creer que tiene razones válidas para apartarse de su partido anterior, pero la lógica de la semana de representación es que vaya a rendir cuentas
un congresista con los votantes que lo eligieron en representación del partido con el cual postuló. Y si ella no está haciendo nada de eso porque ya no representa a ese partido, está yendo a lugares donde no están sus votantes y está participando en encuentros políticos de otro partido, cuando menos tendría que reconocer que está desnaturalizando el sentido de la semana de representación. En lo que sí tiene razón, aunque no le exculpa, es que hay casos de otros congresistas, como el de Darwin Espinosa, en los cuales la malversación de fondos del Congreso para hacer proselitismo en favor de su nuevo partido es mucho más desfachatada. Ok, otro caso que ha generado mucha repercusión en las redes sociales es el del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien ya había generado controversia al pedir a la ATU, la Autoridad de Transporte Urbano, que, entre comillas, por razones de seguridad, le permitiese usar la vía dedicada al metropolitano para trasladarse hacia o desde el centro de Lima, cosa que mucha gente cuestionó, correctamente en mi opinión, como si estuviera pidiendo López Aliaga tener un privilegio que no corresponde ni siquiera para el alcalde de Lima. O mejor dicho, con mayor razón corresponde negárselo al alcalde de Lima, porque si éste no sufre en carne propia el problema del tráfico en la ciudad, como sí lo sufren pues los demás limeños, lo ponemos a él en una situación en la que tiene incluso menos incentivos para arreglar este problema. De modo que no es razonable que un alcalde pida exceptuarse de sufrir la congestión vehicular como si tuviese un derecho a estar por encima de los demás ciudadanos. Dicho sea de paso, yo tengo esta visión no solo respecto del alcalde de Lima, sino que considero excesivo el que autoridades políticas en general vayan con circulina y se pasen las luces rojas cuando les da la gana, o que siendo responsables de mejorar servicios que brinde el Estado, como la atención en salud, por ejemplo, ellos solucionen sus problemas con el sector privado en lugar de mejorar la prestación pública de estos servicios. La lógica detrás de esa reflexión que les comparto es que el político tiene que sufrir en carne propia, como los electores a los que representa, los problemas que estos enfrentan en su relacionamiento con el Estado, pues de otra forma, como les decía, no tiene los incentivos para solucionar esos problemas. No digo esto porque desee que los políticos, entre comillas, sufran como los ciudadanos, sino al contrario, porque quiero que arreglen las cosas para todos, y eso pasa porque no se desconecten ellos de su condición de ciudadanos desde el día en que asumen el poder y creen pues que ahora son merecedores de todo tipo de privilegios. Hay que recordar siempre que el político elegido, no importa su rango en el Estado, es siempre un servidor. Muy bien, lo que ha pasado con el alcalde López Aliaga es que no le ha gustado que le cuestionen pues este pedido de privilegios y ha sacado un comunicado institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima en el que le echa la culpa del tráfico de la capital a las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS y a otras, entre comillas, mafias locales, y por extensión culpa a los medios de comunicación y cita aquí expresamente a los diarios El Comercio de la República, los cuales califica de, entre comillas, pasquines mermeleros. Termina diciendo el comunicado que, abro comillas, esta corrupción no ha permitido cerrar la brecha de infraestructura vial en Lima, la cual estamos solucionando en esta gestión, cierro comillas. Hay varias cosas que comentar sobre este comunicado. El alcalde de Lima, como ha sido pues costumbre suya, trata de encuadrar las cosas como si hubieran dos bandos, el que está batallando contra la corrupción, que él encabeza, y los que están del otro lado, que son tolerantes o que han sido partícipes de esa corrupción, bando en el cual inserta pues, a los medios de comunicación que son críticos a su gestión. Esto, debo decir, es un clásico discurso populista porque busca sobresimplificar la realidad y capitalizar políticamente esta división forzada. En realidad, uno puede estar plenamente de acuerdo con el alcalde de Lima en que nuestro sistema de justicia ha sido muy condescendiente con las constructoras brasileñas, por ejemplo, y con algunas peruanas también que han incurrido en casos de evidente corrupción y que hay muchas cosas que no se han sancionado como correspondía. Pero incluso reconociendo eso, uno puede advertir al mismo tiempo que el diagnóstico que hace López Aliaga al decir que el problema del tránsito en Lima se debe principalmente pues, a estos casos de corrupción, es errado. Es una pieza, sin duda, pero hay muchísimas otras cosas más que influyen, que son más determinantes, como el mal diseño vial, la falta de transporte público masivo, la situación esta de las mafias de transporte informal, la llamada guerra del centavo, en fin, un montón de otras cosas que López Aliaga no identifica porque no parece querer abordar. Su solución simplemente, consiste en construir más y no es que estas obras que le está ofreciendo sean parte de un plan maestro serio, adecuadamente desarrollado. Por eso digo que su discurso es populista, entendiendo el populismo como un intento de un político de querer convencer que un problema complejo tiene
tiene en realidad soluciones sencillas. Y aquí claramente está engañando, más allá de cuán cercano o lejano esté uno al espacio ideológico en el que se ubica López Aliaga. Lo cierto es que no tiene un plan serio, no parece tener un plan serio para solucionar el problema del tráfico en Lima. No lo ha estudiado lo suficiente, no lo ha discutido lo suficiente, solo quiere empezar a construir cosas para hacer parecer que está haciendo algo al respecto. Y por si eso fuera poco, lanza pues igual en su comunicado, que no es un tuit suyo, sino un comunicado institucional de la Municipalidad de Lima, una descalificación absolutamente reprochable de los medios de comunicación, que por supuesto le incomodan porque cuestionan su gestión, entre otras cosas por su falta de planes serios para solucionar el problema del tráfico. Yo siempre les digo que hay diferencias ideológicas importantes, que son respetables y valiosas, y que es bueno ver cómo se enfrentan pues, en la discusión pública posiciones antagónicas que se desafían entre sí. Pero esa es una cosa, y otra distinta es el facilismo de los políticos que simplemente recurren al insulto y a la descalificación de quienes opinan distinto o cuestionan su trabajo. Y eso es lo que ha hecho aquí López Aliaga, lo que sería cuestionable de él o de cualquier otro político, independientemente de su posición ideológica. Como ciudadanos, no deberíamos permitir pues, que el debate caiga a estos niveles y debemos estar en la capacidad de reprocharlo, no solo si quien incurre en ese tipo de conductas es políticamente antagónico a nosotros, sino también y sobre todo si sentimos que es más afín a nuestras propias posiciones ideológicas. Recuerden siempre que nosotros los ciudadanos somos responsables de que las autoridades que elegimos no degraden la política. Ok, vamos con otros temas. Ayer han reaparecido varios prófugos de la justicia hablando directamente o a través de sus abogados. Uno es el ex juez supremo César Inostroza, indicado como cabecilla de la presunta organización criminal conocida como los Cuellos Blancos del Puerto. Inostroza está fugado desde octubre del 2018 y de hecho recientemente se ha difundido en los medios que el cuestionado policía Martín González, más conocido como Conejo, pudo haber participado en la huida de este juez supremo ocurrida durante la presidencia de Martín Vizcarra. Inostroza se conectó ayer virtualmente a una audiencia en la que se veía su pedido para variar el mandato de 36 meses de prisión preventiva que pesa en su contra. Argumentó en la audiencia que ya puede intervenir como abogado porque él cree que su inhabilitación ya culminó, aunque el juez Juan Carlos Checli piensa distinto. Si tan empecinado está Inostroza en ejercer su propia defensa, pues que lo haga presencialmente, a ver si se anima. Otro prófugo que está pidiendo que se revierta el mandato de 36 meses de prisión en su contra es el exministro de Transporte Juan Silva del gobierno de Pedro Castillo, a quien la Fiscalía le atribuye pues, un rol central en la presunta organización criminal liderada por el expresidente. El abogado de Silva quiere convencer al Poder Judicial que si la Fiscalía ha desestimado la imputación de lavado de activos contra él, entonces ya no corresponde investigarlo por una presunta pertenencia a organización criminal. En fin, otro prófugo que debería dar la cara al sistema de justicia peruano. Un par de temas que menciono rápidamente antes de terminar. Veo esta mañana que ha aparecido en Willax una denuncia contra la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Elizabeth Galdo, por una supuesta estafa de 3 millones de soles, más o menos, que se deriva de préstamos que ella recibió en el 2017 y 2018 que aparentemente no habría pagado. Ni la ministra ni el denunciante Enrique Hernández han declarado para este medio. Finalmente, en la Procuraduría General del Estado las cosas están un poco tensas, o bastante tensas, porque María Carguajulca, a quien el Poder Judicial ha ordenado reponer como Procuradora General, le ha mandado pues un ultimátum a quien está ejerciendo ese cargo de manera interina, Javier Pacheco, para que deje el cargo. De hecho, le envió una carta diciendo que tenía hasta la medianoche de ayer para hacerlo, pues ya va una semana y no se ha ejecutado esta orden judicial. Veremos pues qué termina ocurriendo aquí. Muy bien, hasta aquí las noticias de hoy, pero antes de irme quisiera compartir algunas noticias positivas. Antes hacía esto al inicio del podcast, pero creo que voy a empezar a hacerlo al final para terminar siempre con una nota positiva. Hoy quiero destacar una noticia positiva del Frente Deportivo y otra de la política, aunque no lo crean. La noticia deportiva es que nuestro compatriota, el crack Diego Elías, se coronó hace un par de días campeón mundial de squash al vencer al egipcio Mostafa Asal, nada menos que estando este último de local en el Cairo, lo que le permitió a Elías llegar pues a la cima del PSA World Championship. Es el primer sudamericano en lograrlo, según leo en Infobae. De verdad que a su corta edad, Diego Elías ya es pues una leyenda del deporte nacional. Y la noticia política que yo destacaría hoy es una medida que ha dado a conocer la congresista de Avanza País, Adriana Tudela, y que supone la derogación de 1.200 normas que han caído en desuso.
Yo encuentro necesarios estos esfuerzos de racionalización del ordenamiento jurídico, porque en verdad tenemos demasiadas normas. Y recuerden que el derecho no excusa el incumplimiento de una norma por ignorancia, lo que significa que, en teoría, aunque por supuesto no pase en la práctica, todos estamos obligados a conocer todas las normas. Fíjense, si solo consideramos las leyes, que son más de 30.000, a una persona le tomaría más de 80 años conocer todas las leyes si fuera a leerlas a un ritmo de una por día. Esto puede parecer absurdo, pues, desde la óptica del ciudadano de a pie, pero a los negocios, por ejemplo, el que existan tantas normas que uno no sabe si están vigentes o no, genera un problema grande de inseguridad jurídica. Mientras más inflación normativa hay, por llamarlo de alguna manera, en un país, más se debilita el sistema legal, pienso yo, porque es mejor tener menos normas, pero más fáciles de cumplir y de hacer cumplir. Por eso, yo veo con buenos ojos estos esfuerzos que se hacen o se han hecho en distintos momentos de depurar el ordenamiento jurídico de aquello que ya no sirve o que lo único que genera es, como les digo, confusión e inseguridad jurídica. La simplicidad es un atributo importante que los abogados no siempre valoramos, pero que es crucial si lo que queremos es que la gente cumpla las normas. Y esto aplica, ojo, para las normas legales de un país, pero también para las reglas que se puede autoimponer pues cualquier organización privada o de la sociedad civil, porque este problema de la inflación normativa ocurre pues a todo nivel. Muy bien, eso es todo por hoy. Aprovecho nuevamente para agradecer a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Bigmont Group, y ya nos encontramos mañana. Adiós.